a este segundo encuentro de esta jornada de honorarios para abogados y procuradores. En esta ocasión contamos con la doctora Claudia Milanese, que va a disertar sobre costas procesales, la representación procesal, honorarios en el doble carácter y los honorarios en el fuero de familia. Les pido por favor que mantengan los micrófonos apagados para no interrumpir al expositor, y las preguntas las podemos hacer en el grupo o me pueden escribir por privado, y al final vamos a destinar 20 minutos para responder y por si se llega a armar debate de algún tema. Para los que no conocen a la doctora Claudia Milanese, es abogada litigante, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, es maestrando en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, vicepresidenta de la Comisión de Derecho Procesal del Colegio de Abogados. Bueno, ha participado en diferentes publicaciones como autora en el Código Procesal Civil de Mendoza y también en una obra de Derecho Procesal Informático de la editorial Hammurabi con la dirección del doctor Hugo Baninetti. Así que bueno, damos comienzo, le cedo la palabra a la doctora Milanese. Bueno, Gonzalo, muchas gracias. Ante todo, agradecerles la presencia y la participación en este ciclo de charlas que estamos dando desde la comisión, la primera del año. Tratamos de llegar a todos ustedes de la manera más práctica, más fácil, y de solucionar por ahí los inconvenientes que el ejercicio de la profesión muchas veces nos atañe. Voy a tratar de compartir pantalla porque hoy ando un poco complicada. Gonzalo, ¿tengo habilitado? Sí. Sí. Ahí está. Los dos primeros temas tienen una importancia muy relevante y conjugan en forma muy simultánea, tanto en los honorarios de familia, que vamos a hablar al final de la charla, como en la regulación de honorarios en materia civil. Para dar comienzo, tenemos que tener en cuenta que cada vez que se acude a la justicia, se generan gastos de tramitación. Estos gastos de tramitación principalmente los vemos al comienzo, cuando ya pagamos el servicio de tasas judiciales. Ahí ya tenemos un ítem que va a incluir el rubro costas. Pero además de este ítem que incluye el rubro costas, durante el desarrollo de la serie procedimental vamos a tener otra serie de gastos a los cuales ya estamos acostumbrados, por ejemplo, los adelantos de peritos, por ejemplo, las movilidades, el pago de dictos, el pago de códigos. Y además, al finalizar el proceso, la regulación de honorarios. En general, al finalizar del proceso, porque bueno, hay situaciones en donde puede generarse una regulación de honorarios anticipada. Todos estos rubros, en su conjunto, conforman el concepto de lo denominado costas. Es decir, que cuando hablamos de costas, hablamos de todas las erogaciones que se deben afrontar como consecuencia del proceso. Estas erogaciones que se deben afrontar por medio del proceso tienen un sistema de regulación y un sistema de distribución al respecto de quién es el obligado a soportarlas al finalizar la tramitación, tanto en lo que tiene que ver con las costas como con la regulación de los honorarios. Es decir, que la sentencia, al finalizar el trámite, o bien, decía entonces, como les expliqué recién, los gastos de tramitación del proceso, en suma, en una serie de costas, entran dentro de lo que se denomina el concepto de costas, que serán pagadas al finalizar el proceso, y la distribución de estas costas están previstas en el Código Procesal Civil y también en el Código Procesal de Familia. La distribución de costas, en un principio, será realizada por el juez y desde pronunciamiento obligatorio. Es decir, que el juez, cuando decide una cuestión, ya sea mediante auto o mediante sentencia, debe contener o debe pronunciarse expresamente al respecto del pago de costas, haya sido esto pedido o no, y al respecto de la regulación de honorarios. Es común entre nosotros solicitar el pago de costas o que las costas se impongan de determinada manera al finalizar el proceso. Lo cierto es que las reglas están establecidas y son muy claras. Una cosa que no debemos dejar de tener en cuenta es que los intereses contemplan y deben ser pronunciados porque son a partir de los cuales se van a regular, por ejemplo, lo que son nuestros honorarios complementarios. Es decir,
que el concepto de intereses debe recaer dentro de la sentencia y determinar cuáles serán los parámetros que se utilizarán para su cálculo. Ahora bien, nos preguntamos entonces, ¿qué pasa si el juez omite pronunciarse sobre esta sentencia sobre estas costas y pagos de honorarios? En primer lugar, si lo observamos a tiempo, la solución es muy fácil, se pide un recurso de aclaratoria al respecto de la omisión y el juez se pronunciará. Podría resultar un poco más dificultoso si de esta omisión nos damos cuenta con posterioridad y la sentencia se encuentra firme. A pesar de ello, existen reglas generales que van a permitir la distribución y el sistema de costas, es decir, las costas se van a distribuir conforme los sistemas generales y al respecto de los honorarios tendremos también una forma de suplir esta omisión. La regla general, esto ya lo dijo el doctor Fornetti en su charla del día viernes, es costas por su orden. El origen de las costas por su orden está dado por las reglas generales del mandato. ¿Por qué? El cliente, al momento de presentarse ante nosotros, nos está encomendando la realización de la tarea, nos está dando la manda de representarlos durante el proceso. Las reglas del mandato entonces indican que se le debe compensar al mandatario todos los gastos en los que haya incurrido a la realización de su manda y además hay una presunción de que el mandato es oneroso. Por lo tanto, corresponde además atribuirle, pagarle o realizar una retribución a nuestro mandante, es decir, a nosotros. Por lo tanto, en un primer momento podemos suponer entonces que en caso de omisión en la regulación de costas, cada parte deberá hacerse cargo de los gastos que devengan o de las erogaciones que provengan por la tramitación de su proceso. Respecto a la omisión en la regulación de honorarios, en un principio se podría generar mediante una acción o un proceso separado para que se proceda a la determinación. ¿Cómo lo haremos? Deberemos acompañar todas las actuaciones que fueron fuente de nuestro derecho a percibir honorarios a lo fin de que el juez estime los honorarios en este nuevo proceso, que será un juicio por estimación de honorarios. Cierto es que si nosotros presentáramos, por más que fuera extemporáneo, probablemente un escrito de lo que expresa, y manifestáramos o pusiéramos en evidencia esta falta de regulación, es muy probable que el tribunal los regule y de esa manera se evite la tramitación de un nuevo proceso. Ahora bien, vean acá que hablamos de fuente de las obligaciones. ¿Por qué digo fuente de la obligación? Porque el pronunciamiento de costas es la causa fuente de la obligación de pago. Si no, nos vamos a las reglas generales del mandato que les explicaba recién. Es decir, que esta sentencia, como fuente de la obligación, es la que va a determinar las reglas en las cuales se van a distribuir las cargas de las costas y también va a hacer nacer la obligación de pago de los honorarios. La obligación de pago de los honorarios, por lo tanto, nace con la sentencia. Si bien durante la tramitación del proceso se van generando o se va devengando esta deuda de valor se corporiza, se materializa en la sentencia y se constituye, por tanto, la fuente de la obligación de las costas. Es por ello que los intereses sobre los honorarios se calculan desde la fecha de su regulación y no desde la fecha en que se produjo la actuación. Los sistemas de distribución en el cargo de las costas están previstas en un sistema mixto tanto en el Código Procesal Civil como en el Código de Familia. Digo mixto porque tenemos sistemas objetivos y sistemas subjetivos para la distribución de las costas. En rasgos generales, el criterio subjetivo, principalmente en materia civil, tiene que ver con lo dispuesto por la reparación integral del daño, que prevé el Código Civil en el artículo 1740. Es decir, que si la actora o la parte no pudo autocomponer este litigio fuera del ámbito de la justicia, es decir, si con la persona demandada, luego de las tratativas, no pudo llegar a un acuerdo que satisfaga esta pretensión, debió acudir a una justicia. Al acudir a la justicia, generó, como ya dijimos, una serie de erogaciones y además generó honorarios, que para cumplir con este principio de reparación plena, Claudia, debe ser pagada. Sí. me parece que se te quedó otra. ¿Estás en la tercera diapositiva? Dice criterios de distribución de las costas. No, porque se ha quedado congelado. Ahí está, ahora se está. Ahora sí. Había quedado en la tercera. A ver, creo que si la dejo así capaz tengamos menos problemas, por más que se vean
las diapositivas de al lado. Avísame cualquier cosa. Dale, listo. Decía entonces que el criterio objetivo tenía que ver con una reparación integral o plena del daño. Esto se vincula con el principio chovendano de la derrota, que básicamente señala que el que pierde paga, que está previsto también en las disposiciones de nuestro Código Procesal. Sin embargo, esta reparación integral del daño también tiene una limitación o ha establecido limitaciones. En el Código Procesal lo vamos a ver en el artículo 37, y el artículo 37 tiene su correspondencia en el Código Civil de la Nación en el artículo 730. Este artículo 730 lo que limita es al 25% sobre el monto de la sentencia respecto del pago de las costas. Se ha tachado varias veces de inconstitucional porque precisamente las leyes arancelarias son facultades no delegadas por las provincias a la nación, pero la Corte ya se ha pronunciado sobre su constitucionalidad en el fallo Latino Sandra del 2019, marzo del 2019, en donde se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 730. Este artículo determina una serie de pautas para las limitaciones en cuanto al principio chovendano de la derrota, que como ya vamos a ver más adelante, no es que nos frustra el derecho a percibir honorarios. Pero además, esto también lo vemos en las cuestiones en familia. El principio chovendano de la derrota lo encontramos en el 35 del Código de Familia. En materia del criterio subjetivo, acá ya no es tanto una reparación plena del daño, de hecho no lo es, sino que se ve desde un punto de vista de una sanción, ya sea a una sanción a quien ha perdido en el juicio por haber generado la obligación de la parte a tener que reclamar por esta vía, pero también son sanciones que tienen que ver con la culpa, con el dolo, con la negligencia o con la imprudencia. Por ejemplo, cuando se sanciona a los abogados por un notorio desconocimiento del derecho al pago de las costas. Otro ejemplo lo encontramos en el artículo 29 del CPC, cuando indica que la falta de justificación de la personería dentro de los 15 días implica el desgloso de la presentación y los posibles cobros de los daños y perjuicios al profesional. En materia de familia, otra sanción podría ser la prevista en el artículo 155 en materia de alimentos, cuando señala que excepcionalmente se impondrá el pago de costas al peticionante de los alimentos cuando surgiera que ha sido notorio el abuso en su derecho de pedir. Lo cierto es que tanto en el Código Procesal de Familia como en el Código Procesal Civil, el criterio que se utiliza es un criterio mixto. Vamos a ver ahora entonces, muy rápido, cómo se distribuye esta carga de las costas. Estas reglas son establecidas son reglas de juzgamiento también, porque son reglas de distribución. Están establecidas en el artículo 36 del Código de Podetti. Es igual al Código de Podetti, perdón. En el primer artículo señala que el principio chovendano de la derrota, que es el que pierde paga. Este principio también se aplica al desistimiento. Pero el desistimiento, ¿por qué? Porque generó el dispendio del gasto de justicia. Y se hace una salvedad, que es en el caso de que haya habido una modificación en la legislación por el cual el accionante tiene 20 días para desistir de su pretensión sin que esto importe un pago de costas. Después, el inciso 2 también prevé el pago de costas en el orden causado. El pago de costas en el orden causado tiene que ver con el vencimiento recíproco y equivalente de las partes, es decir, donde no hubo ganadores ni hubo vencedores, ya sea por el acogimiento parcial de una demanda o porque hubo un acuerdo conciliatorio. O bien, porque hubo un moot case, es decir, porque el objeto de la pretensión devino en abstracto para las partes, desapareció durante el proceso y ya no tiene sentido pronunciarse sobre esto. También están previstas otra serie de reglas en el código, en este artículo 36, como ahí está mencionado, que yo hice como un breve resumen al respecto, que no tiene mucho sentido que me explaye. Sí me interesa en este inciso, que es el inciso 6, en cuanto señala a la forma en que cuando se termina el proceso por transacción o conciliación. Esto sucede entonces que cuando las partes, si bien se han presentado dentro del sede judicial, pueden autocomponer su conflicto y llegar a un acuerdo sin que sea necesario llegar hasta la finalización del proceso. Y esto está muy fomentado en el Código Nuevo, tanto en el Código Civil como en el Código de Familia, que tiende a lograr conciliaciones entre las partes. Acá la regla es, primero, en cuanto a la regulación de honorarios, se determina que se regularán como juicio completo.
Y por otra parte, será que el acuerdo, digamos, la sanción en la distribución de las costas será en el orden causado, salvo que las partes en ejercicio de su voluntad determinen otra forma de distribución. ¿Esto por qué? Porque está dentro de los derechos disponibles, no de orden público, por el cual las partes pueden decidir de qué manera van a distribuir estas costas. ¿Qué pasa si nada dicen? Tanto en familia como en la sede civil, si nada dicen, se va a regir por las reglas generales. Y las reglas generales, entonces, va a ser orden causado y no costas al demandado, por ejemplo. Acá ya vimos lo de mood case. Otro tema importante en el tema de costas es que en la sentencia el juez puede disponer la solidaridad en el pago. Pero es muy claro, fíjense, yo lo resalté acá para que quede grabado, es lo facultativo del juez. El juez puede, no es una manda, no es una obligación, y por lo tanto el juez tiene que expresarse en forma fehaciente, en forma literal, sobre la imposición de costas solidarias. Si nada dice, se presume que son mancomunadas. ¿Esto por qué? Esto tiene origen también en el artículo 828 del Código Civil, que señala que la solidaridad no se presume y es necesaria que salga inequívocamente de la ley o del título constitutivo. Y recién decíamos que el título constitutivo para el pago de las costas o el pago de honorarios tiene origen en la sentencia. Otra cosa importante en materia de solidaridad es tener en cuenta que si el juez sentencia a los demandados, por un lado necesitamos que hagan por cada parte más de un demandado, es decir, que puedan haber dos demandados o dos actores si el condenado en costa es el actor. Si el juez en la sentencia condena la solidaridad en el pago de la pretensión, no significa, bajo ningún concepto, que también se esté presumiendo la solidaridad en materia de costas. Es decir, debe expresarse que las costas son solidarias. Caso contrario, ¿qué son? Son mancomunadas. Simplemente mancomunadas. Y además debe expresarse en la forma que distribuirá estas costas. Porque si nada dice, se presupone que son 50 y 50. Esto es muy importante ¿en qué sentido? Al momento de querer ejecutar los honorarios. Y es una de las excepciones que se pueden plantear porque generalmente no se presta atención a este concepto y se presumen solidarias cuando en realidad no lo son. Recién hablábamos de la reducción de los topes. Uno de los criterios que también se establece y que debe tenerse en cuenta para la reducción de los topes, además del 25% en lo que se exceda del 25% del monto de la sentencia, es primero, que se tiene en cuenta el monto de la sentencia de primera instancia, no tiene en cuenta las regulaciones y costas de las instancias superiores. Y por otro lado, para el cálculo, tampoco se tienen en cuenta los honorarios profesionales regulados a la parte vencida. ¿Qué sí se tiene en cuenta? Se tienen en cuenta todas las costas, es decir, los honorarios regulados a los peritos también se tienen en cuenta para el cómputo. La norma señala que el tribunal podrá reducirlos en forma a prorrata, en forma de prorrateo. ¿Qué quiere decir? En las proporciones en que hayan sido determinados, distribuirá la forma en que el obligado al pago de costas deberá efectuarlas. Pero entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con nuestros honorarios? ¿Esto significa que nuestros honorarios también quedarán reducidos en un 25%? No. El juez tiene la obligación de regular los honorarios conforme lo determina la ley arancelaria, porque lo que hace las costas es distribuir o generar la fuente de la obligación, es decir, quién deberá pagar estas costas y hasta cuánto deberá pagar por estas costas. La pregunta entonces que nos debemos estar haciendo en este momento es ¿y qué hacemos con el excedente? ¿Qué pasa con esos honorarios que no le podemos cobrar al obligado en costas? Pues bien, en este caso tenemos que recurrir entonces a lo determinado por el artículo 38. El artículo 38, cuando habla de las fuentes generadoras de las obligaciones de las costas, señala que las costas pueden ser cobradas también por quien ha ocasionado esa actividad, es decir, quien ha solicitado el perito o quien ha contratado el abogado. El artículo 38, en su segundo apartado, expresamente dice que en el caso que se determinen las limitaciones
de este artículo 37 o el 730 que hablamos, que juegan en conjunto, la parte tendrá derecho a cobrar sus honorarios por quien generó la obligación. Es decir, se los podemos cobrar a nuestro cliente. Lo mismo podrá hacer en su caso el perito. Dicho esto, y entendiendo entonces ahora un poco cómo juega la materia de costas, vamos a pasar entonces a ver cómo son las regulaciones de honorarios en el doble carácter. Sobre el tema de las costas yo voy a ir volviendo principalmente cuando veamos el tema de familia para ver cómo se van generando estas reglas de distribución. Cuando hablamos de honorarios en el doble carácter, es importante señalar que estas regulaciones surgen a partir de la 9131. Con la regulación anterior, la norma hacía un vacío, lo que generaba la necesidad de, si queríamos lograr este plus o este excedente de regulación a través del artículo 31 de la ley arancelaria, tuviéramos que concurrir a la firma de otro profesional, con todas las complicaciones que esto traía en un futuro, cuando, por ejemplo, se terminaban las sociedades o dejábamos de perder contacto con este profesional y además debíamos conseguir todas las conformidades profesionales para conseguir el cobro de los honorarios. ¿Esto por qué surgía? Porque la ley, en el artículo 33 del Código Procesal, consideraba que se debía actuar, que si actuamos como representante de la parte, no podíamos actuar como patrocinante en los actos determinados en este artículo 33. No se preocupen que ya lo vamos a ver más adelante. Para poder entender esto, de lo que estamos hablando, creo que es importante dejar en claro qué capacidad se debe reunir para poder ser parte en un proceso, es decir, para poder ser actor o poder ser demandado, para poder así entender cómo funciona entonces la representación procesal que ejercemos los abogados sobre la parte. Entonces vamos a entrar en lo que se da en materia de capacidad. Yo lo voy a explicar desde una óptica un poco distinta por ahí a lo que están acostumbrados y voy a seguir las enseñanzas del doctor Alvarado Belloso, que considero que es muy práctico a la hora de ejemplificar esto. Para poder estar en un proceso nosotros necesitamos tres tipos de capacidades diferentes. Una es la capacidad jurídica para ser parte, es decir, gozar de personalidad para ser parte. Esta personalidad las gozan las personas físicas o las personas jurídicas. Las personas físicas, desde su concepción, pueden ser parte en un proceso judicial, lo que pasa es que van a necesitar de un representante legal. Las personas jurídicas pueden también ser parte, pero van a necesitar de un representante legal. Ahora, las personas que tienen plena capacidad de obrar van a ser por sí mismas parte en este proceso, salvo que voluntariamente elijan tener un representante, como vamos a ver más adelante. Es decir, que lo primero que necesitamos para ser parte es tener capacidad jurídica. Luego necesitamos tener la capacidad para poder actuar dentro de este proceso. Es decir, para poder actuar en forma personal y por sí mismo en el proceso. Puede suceder que no la tenga y que debamos actuar por medio de representantes, ya sean representantes legales o representantes convencionales. Lo que requerirá entonces es que al presentarnos acreditemos esa representación para poderla tener por válida. Es acá en donde empieza a jugar las excepciones por falta de legitimación sustancial pasiva o legitimación sustancial activa. Es decir, cuando no se reúnen los requisitos para actuar en este juicio, ya sea personalmente o por sí mismo. Y otro de los requisitos, en uno de los supuestos de la falta de legitimación sustancial, hay otros más. Y además, y es el que más nos va a interesar para la materia de regulación por doble carácter, tiene que ver con la capacidad de postular por sí mismo en un proceso. ¿Qué quiere decir capacidad para postular? Capacidad para peticionar ante la autoridad jurisdiccional. Existen ciertos actos que limitan a la parte en esta capacidad de peticionar. Existen ciertos actos en los cuales la normativa para proteger el derecho de defensa de la parte requiere la asistencia letrada de un abogado. Ahora bien, esta asistencia letrada, adelantando un poco, de un abogado no simplemente vale como tener el título universitario de abogado, sino también requiere
que se haya reunido los requisitos para la matriculación, es decir, abogado y matriculado. Es acá, en esta capacidad para postular, en donde empieza a jugar la representación procesal de la que yo les hablaba antes. Entonces, volviendo un poquito para atrás, cuando yo hablo, y haciendo un repaso, cuando yo hablo de capacidad para actuar personalmente y por sí mismo, significa que yo tengo plena capacidad para presentarme en el proceso. Y esto está determinado en el artículo 20, inciso primero del Código Procesal. Yo puedo hacerlo en forma personal, o bien, persona plenamente capacidad para obrar, decido delegar esta representación, esta capacidad para actuar en proceso en un representante, que también debe gozar de capacidad plena. Ahora bien, este representante no necesariamente tiene que ser un abogado, porque puede ser un representante convencional no letrado. Pensemos en los poderes generales de disposición de administración. Ahora bien, en este supuesto, sí es necesario que quede en la manda la posibilidad de representar en juicio. Ahora bien, vemos que esta capacidad de representar encuentra nuevamente su limitación para aquellos que no son letrados en el artículo 33, respecto a determinados actos. Ahora bien, ¿qué pasa con las personas que no tienen plena capacidad para actuar en el proceso? Litigan por medio de sus representantes, al igual que lo hacen las personas jurídicas por medio de la representación orgánica. También necesitan representación y para hacer a colación las personas con capacidad restringida. Todos ellos pueden presentarse en proceso, pueden actuar en proceso, pero necesitan configurar o rellenar esta capacidad para poder actuar. ¿En quién? En su representante. Veamos entonces. Yo comparezco al proceso en forma personal cuando tengo plena capacidad para hacerlo. O puedo comparecer al proceso por medio de representantes cuando no tengo plena capacidad para obrar, utilizando mis representantes legales o por medio de la representación orgánica, o bien teniendo plena capacidad, o bien porque nuestros representantes legales y orgánicos no tienen capacidad para postular, por medio de una representación convencional. Si yo tengo plena capacidad para obrar y decido otorgar un poder general o de disposición o de administración, o de ambos, a un sujeto no letrado, este sujeto no letrado, para poder realizar ciertas actividades procesales previstas en el artículo 33, va a necesitar la asistencia jurídica de un abogado. Esta asistencia jurídica, y acá estamos entrando netamente en la representación procesal, puede darse mediante el patrocinio letrado para determinados actos del artículo 33, lo que en la práctica lo vemos a través de las ratificaciones, o bien, si tiene un poder, puede sustituir ese poder y otorgárselo al letrado, mediante un mandato judicial. Y acá entramos en otro supuesto, o bien este representante directamente le puede dar un poder a su abogado para que lleve adelante este proceso. Es aquí donde estamos, netamente entonces, en la representación procesal y donde va a empezar a figurar o a jugar esta regulación en el doble carácter. Entonces, venimos hablando y yo les vengo nombrando el artículo 33 y el artículo 33. ¿Qué dice este artículo 33? Este artículo 33 enumera los actos por los cuales los litigantes, es decir, las partes, actor, demandado, no importa cuántas personas integran el concepto de parte, y los procuradores están obligados a realizarlos con la asistencia del patrocinio letrado. ¿Cuáles son estos actos? Estos actos son los actos más relevantes dentro del proceso. Hasta intuitivamente los podemos reconocer. La demanda, la contestación, la audiencia inicial, la audiencia final, los incidentes, los alegatos, las expresiones de agravios, están todos enumerados en el artículo 33. Al punto tal que los actos de mero trámite no se exige esta representación, y que incluso la parte podría pedirlo sin necesidad de un abogado, porque son actos de mero trámite. En este mismo artículo, el inciso 3 dice que cuando el abogado actúe como representante, es decir, como apoderado, o bien como director técnico del proceso, mediante los ratifica, no es exigible el patrocinio letrado y en cuyo caso percibirá la regulación por el doble carácter, que ya enseguidita les voy a contar cómo se calcula.
Lo más importante acá es no olvidarnos del requisito para la regulación. El requisito para la regulación es presentarse como representante de la parte. Gráficamente y en un escrito, ¿cuándo lo vemos? ¿Lo vemos cuándo? Por ejemplo, Claudia Milanese en representación de Pedro López y acreditando personería con escrito ratificatorio. Ahí yo estoy expresando mi voluntad, expresando la voluntad de mi representado. Me estoy presentando por mi representado. Lo mismo sucede si me presento como apoderada. Claudia Milanese por Pedro López. En esos casos, yo lo que estoy haciendo es expresar la voluntad de mi mandante y las consecuencias del proceso, es decir, las obligaciones y los derechos que provengan de la serie procedimental con la sentencia, van a ser imputados o van a caer directamente en cabeza de mi representado. Es por ello que me corresponde la regulación en el doble carácter. No va porque actúo, como representante de la voluntad de mi cliente y además estoy ejerciendo mis funciones como abogado. Es decir, estoy realizando la actividad jurisdiccional. ¿Cuándo no pasa esto? ¿Cuándo no me corresponde? Cuando Pedro López, por su propio derecho, se presenta con el patrocinio letrado de la doctora Claudia Milanese. ¿Por qué? Porque Pedro López está expresando su voluntad. Entonces ahí no corresponde el requisito de la regulación, no se cumple el requisito de la regulación por el doble carácter. ¿Dónde vemos esta regulación por el doble carácter? En la ley arancelaria vigente se encuentra en el artículo 31 cuando habla del procurador. Pero cuando habla del procurador, la Corte esto ya lo tiene dicho, no está hablando del procurador como título universitario intermedio, sino está hablando de la función de la procura, de la realización de las tareas que tienen que ver con la compulsa e impulso de procesal del expediente. Entonces, la ley arancelaria dice que en esta función de procura corresponde regular, por primera instancia, el 50% del honorario del abogado. Y por las demás, dice la norma, el 30%. Ahora bien, cuando dice las demás, ¿qué está queriendo decir? ¿Está queriendo decir que solamente es el 50% por primera instancia? ¿O está queriendo decir todos los incidentes? ¿Qué incluye el término demás? El término demás incluye segunda instancia y recursos extraordinarios. Sobre eso se va a regular el 30% de lo que corresponde regular al honorario, al abogado. Van a entrar en juego todos los artículos de la ley arancelaria. Va a entrar en juego la escala del artículo 2, va a entrar en juego lo determinado para las apelaciones en el artículo 15 y va a entrar en juego lo determinado por el artículo 31 para la procura. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo para que ustedes lo puedan, a veces bajándolos a números encuentro que resulta más fácil. Veamos acá la apelación. En este ejemplo que yo les doy, el monto recurrido es la irrisoria en número de 1.000 pesos. Tramitado todo el proceso de apelación, ganamos la apelación y corresponde entonces ahora regular los honorarios. ¿Cómo vamos a regular estos honorarios? Lo primero a determinar es el monto. Este monto, ¿en qué parte de la escala del artículo 2 queda incluido? Más de 20 juz, menos de 20 juz, más de 50 juz, ¿en cuál? ¿Cómo determinamos esto? Esto lo encontramos o lo determinamos dividiendo el monto por un juz. En este caso es 28.561. Acá es evidente que va a entrar por el 20%, por la escala del 20%. Ahora bien, eso ya lo sabemos. El artículo 15 dice que en el caso de las apelaciones se regulará el 50% de la escala del 2. Es decir, la mitad del 20% que son 10. Entonces ahora, con esto ya determinado, podemos empezar a sacar las cuentas. Primero, efectúa el cálculo. ¿Cuánto es el 10% de 1.000? Son 100 pesos. Y sobre ese monto, sobre ese honorario fijado, saco el 30%. Es decir, 30. Por lo tanto, este total de regulación de honorarios en segunda instancia por doble carácter son 130 pesos. Si no tuviéramos el doble carácter, serían solo 100. Veamos entonces en un proceso completo
¿cómo nos quedaría? Fíjense cómo sube la regulación de honorario por el honorario regulado por la procura. Por eso es muy importante, a la hora de interponer las acciones y los actos procesales previstos en el 33, ver cómo nos estamos presentando en el proceso para así obtener una mejor y una mayor regulación. Ahora, ¿qué pasa con los incidentes que se plantean en segunda instancia? ¿Los calculamos por el 30, los calculamos por el 50? ¿Cómo los calculamos? Los calculamos por un 50, porque solamente cuando dice las demás se refiere a la apelación neta, a la apelación del monto, no a las incidencias. ¿Cómo lo saco? Mismo proceso que antes, ¿sí? Con la diferencia que acá tengo que agregar otros artículos. Los artículos que tengo que arreglar son el 14, que tramita el trámite por incidentes, en donde se determina un 20%. ¿Un 20% de qué? Un 20% del honorario que me corresponde en segunda instancia, que en el ejemplo que estamos utilizando serían 100 pesos. Entonces primero saco cuánto me correspondería por una incidencia. Por el honorario por actividad jurisdiccional me corresponden 40 pesos. Y por la procura me va a corresponder el 50%. Es decir, 20 pesos. 50% de 40. Por lo tanto, por el incidente de apelación en doble carácter, me estarían regulando 60 pesos. Es importante siempre, a la hora de poder controlar nuestra regulación de honorario, conocer o leer, si no lo conocemos, consultar la ley de regulación de honorarios. Yo sé que es bastante engorrosa, sobre todo porque a nosotros no nos gustan los números, pero es la única forma de controlar que estas regulaciones, que por lo general son por menos, no nos sigan bajando. Esto en cuanto a la regulación en el doble carácter. Entremos ahora un poquito en la última parte del tema, que son la regulación de los honorarios de familia. La ley arancelaria vigente superó una problemática que tenía la ley anterior, que no se refería específicamente a estas regulaciones, por lo tanto, habían regulaciones muy dispares en el fuero de familia y se basaban mucho en el artículo 10 de la ley arancelaria anterior. ¿Por qué? Porque en las cuestiones de familia nos encontramos en presencias de materias o asuntos que no son susceptibles de apreciación pecuniaria en su gran mayoría. Entonces, la ley arancelaria vigente estableció como un parámetro la fijación de honorarios mínimos. Son mínimos, podrían regularnos más, pero lo cierto es que siempre nos regulan por el mínimo, a través de la unidad de medida JUS, que ya la hemos venido nombrando. El JUS, como ya deben saber, se determina todos los años, está sujeto a, me sale la palabra, al sueldo de los magistrados. Por lo tanto, todos los años esto sube. La Corte, en su página, en JUS Mendoza, tiene dispuesto cuánto es el valor del JUS todos los años. En materia de costas, van a regirse las regulaciones propias del Código de Familia, pero supletoriamente las regulaciones del Código Civil. Por lo tanto, vamos a tener el principio 829 de la derrota, por lo tanto, vamos a tener la regulación de costas en orden causado, pero establece la excepción que hemos nombrado en materia de alimentos. Vamos a empezar por el clásico y a partir del cual vamos a ir viendo las distintas ramificaciones vamos a empezar por el divorcio y las propuestas reguladoras. A la hora de las propuestas reguladoras voy a hablar de las distintas regulaciones en materia del régimen de parentalidad. No voy a hablar de todas las regulaciones en materia de familia porque están tabuladas en 2 JUS, en 5 JUS, en 3 JUS. Por lo tanto, son de muy fácil cálculo. Me parece más difícil calcular todo lo que tiene que ver en materia de divorcio y bienes del divorcio, entender la regla básica del cálculo de las costas y distribución de costas en materia del régimen de parentalidad y vamos a hablar un poquito de los alimentos. Empecemos con el divorcio. En el divorcio se dan distintos supuestos. Al momento de peticionar el divorcio, puede ser que no existan bienes o que existiendo bienes las partes prefieran no distribuirlos o no pronunciarse sobre ellos en razón de lo oneroso que resulta
el pago tanto de honorarios como de costas, tasas, aportes, derechos fijos. Puede suceder también que existan y se incluyan al momento de peticionar y sean incluidas a través de la propuesta reguladora. Puede ser entonces que en este acuerdo o en este convenio regulador sea presentado el proceso por un patrocinio único o que cada uno de los cónyuges, o cada parte, como puse ahí, pero en realidad acá no tenemos parte si hay un convenio regulador, se presente con su propio abogado. O también puede ser que al peticionar el divorcio, hacer una propuesta reguladora, la otra parte, en este caso sí hay una parte, medio se oponga a la propuesta formulada y debe realizarse todo el trámite del proceso liquidatorio. En materia de bienes, bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Veamos, en el primer supuesto que no existan o se excluyan los bienes a peticionar. En el primer proceso, en este caso, siempre que haya una formulación de una petición de divorcio, y es siempre que haya una petición de divorcio, las costas se van a determinar en cuanto a esta petición, es decir, al pedir el divorcio de la otra persona, por su orden. Siempre. ¿Por qué? Porque no se puede condenar al quien acudió a la función jurisdiccional para cambiar su estado civil, para disolver esta unión matrimonial, porque es la única forma que tienen. Y como no se necesita consentimiento y como hoy la causal es netamente objetiva, las costas serán por su orden porque a nadie puede atribuirse la culpa y a nadie puede considerarse vencedor y vencido. El artículo 9 bis, en este inciso B, regula 3 jus. 3 jus ¿cuándo? 3 jus en el divorcio unilateral, también son 3 jus en el divorcio bilateral, ya sea con patrocinio único o porque cada uno se presentó con su propio abogado. La ley no diferencia ni hace, como sí lo hace, por ejemplo, en materia de régimen de parentalidad, una distribución al respecto de los honorarios. Por lo tanto, si cada parte se presenta con su propio patrocinio, se le regularán a cada uno de los abogados 3 jus. El juez no puede disminuir o achicar esta regulación por mero criterio porque nada dice la norma al respecto. ¿Qué pasa si me presento en forma unilateral? Solamente serán solo 3 jus. No se le regularán 3 jus a la otra persona de la cual se está divorciando nuestro cliente. Siempre son 3 jus. Ahora, puede suceder entonces que se existan y se incluyan los bienes en el convenio regulador. Entonces, puede pasar que vaya cada uno de los cónyuges con su propio abogado, o puede ser que vayan con un patrocinio único. Esto va a diferir en la forma en la que se van a regular estos honorarios. Quiero hacer una aclaración también al respecto. Esta norma está regulando cuestiones directamente vinculadas con los bienes y no solamente con la disolución de la sociedad conyugal. Por lo tanto, esto también podría aplicarse a muchas otras cuestiones de índole patrimonial en materia de los efectos del divorcio, ¿sí? De los efectos relativos a los bienes que componen los bienes gananciales del divorcio, de la ex sociedad conyugal, perdón. Volviendo entonces, si se presenta un convenio regulador en materia de bienes, donde cada uno de los cónyuges o excónyuges tiene su propio abogado, se regulará al abogado de cada uno de ellos el 40% de la escala del 2 sobre el 50% de la comunidad de bienes. Suena muy engorroso, pero no es tan difícil su cuenta. Pensemos, la masa de la ganancialidad de bienes es un 100%. Cada uno tiene un abogado, es decir, se calcula sobre la mitad de bienes de cada uno. Sobre esa mitad de bienes de cada uno se determina la escala del 2, es decir, cuánto valen estos bienes y qué cantidad de jus representan, y de ahí se aplica la escala del 40%. Ya lo vamos a ver en números. En el caso del patrocinio único, a esta cuenta anterior, se le reduce en un 30%. Y esto tiene una razón de ser también, que lo vamos a ver ya mismo. Veamos en números. Los bienes totales de la comunidad vamos a fijarlos en 200.000 pesos. Es decir, la norma nos indica que la cuenta debe sacarse, fíjense, el 50% de la totalidad de los bienes de la comunidad. Es decir, que si decimos que tenemos una comunidad de 200.000 pesos, el 50% de esta comunidad va a ser de 100.000.
A estos 100.000 tenemos que fijarnos y evaluar en cuál de las escalas, en cuál de las porcentuales de la escala del 2 se encuentran incluidas. Hacemos el proceso que ya hemos explicado, 100.000 por el valor de un JUS vigente al momento de efectuar el cálculo. Actualmente representarían 3,5. Es decir, va a entrar en la escala del 20% para la regulación de los honorarios. Veamos ahora. Si cada contrayente fue con su propio abogado, sobre estos 100.000 que representan el 50% de la comunidad, debo aplicar primero el 20%. ¿Por qué? Porque es sobre eso que vamos a efectuar la regulación. Me quedan 20.000. Dice la norma, entonces, que corresponde regular el 40% de lo dispuesto en la escala del 2. Entonces, a esos 20.000 le saco el 40%, me quedan 8.000 pesos, y esos 8.000 pesos corresponderán a cada profesional. Es decir, 8.000 pesos para el profesional de uno de los contrayentes, 8.000 pesos para el profesional del otro de los contrayentes. ¿Qué pasa si tengo un patrocinio único? Si tengo un patrocinio único sobre el mismo ejemplo, entonces empezamos tomando el 50% de la, del valor de la comunidad de bienes. Aplico la escala correspondiente, que en este caso es del 20%, quedan 20.000. A esos 20.000, la norma me dice que debe ser reducida en un 30%, no en un 40%, en un 30%. Entonces saco ese 30%, me da 6.000. Pero me da 6.000 sobre la mitad de cada masa. Es decir, me da 6.000 por cada contrayente. Yo debo multiplicar 6.000 por 2. 6.000 por una mitad de la masa, 6.000 por la otra mitad de la masa. Es decir, que mi regulación va a ser de 12.000 pesos. Eso en números. Ahora, y que me dio convenio regulador, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo presento el divorcio con una propuesta y la contraparte se opone a la propuesta y debe tramitarse todo el proceso? Esto es sin perjuicio de los incidentes que puedan generarse, de las apelaciones. Estos son los honorarios de regulación básica. En este caso, entonces, se regulará cada parte nuevamente sobre el 50% de la masa, una reducción del 70% de la escala. Es decir, que en vez de sacar la cuenta y aplicar el 40 o el 30%, voy a aplicar el 70%. Pero acá la norma empieza a fijar también la regla de la distribución del vencedor y el perdidoso que está prevista en el artículo 3. Ya lo vamos a ver en números. El artículo 3 señala una reducción de un 70%, a un 70%, no de un 70%, a un 70% del honorario del vencedor. Noten ustedes que tanto al hablar de la regulación de honorarios cuando existe un convenio regulador, como al hablar del activo cuando median oposiciones, dice total del activo, total de los bienes de la comunidad, son utilizados como sinónimos. ¿Qué hablamos? ¿Cuál es esta masa partible? ¿Sobre qué estamos efectuando el cálculo? Lo estamos efectuando sobre los bienes gananciales. Bienes gananciales determinados a la fecha de la disolución de la sociedad conyugal, la fecha que haya quedado fijada en la sentencia. Si no tenemos sentencia, primero vamos a necesitar tener la sentencia para la fecha si no tenemos fecha en la sentencia, que muchas veces pasa porque no había acuerdo y no se ha podido determinar, vamos a necesitar armar el incidente para la determinación. Y una vez que tengamos la fecha, vamos a poder determinar cuáles son los bienes que componen esta masa de ganancialidad, estos bienes gananciales, para poder después efectuar la regulación. Estos bienes gananciales, el juez no sabe cuánto salen, entonces conforme lo determina el artículo 21, que determina el procedimiento para el cálculo, nosotros debemos llevarle los valores. Si es un inmueble, una tasación. Si es un rodado, el valor de mercado. Si son una finca productiva, los últimos balances, etc. Es decir, deben ser llevados al proceso por el propio profesional. ¿Qué incluye además? Porque a veces esto demora en el tiempo, por lo largo de los procesos judiciales. Van a incluir además todos los frutos que se devengan durante el periodo de indivisión postcomunitaria. Todos esos también integran la masa de la ganancialidad y sobre esos también nos corresponde regulación de honorarios. Veamos entonces ahora cómo efectuamos el cómputo en números.
De esto se regulará el abogado de cada parte, conforme los términos del artículo 2 y el 3, haciendo una aplicación del 70% de la escala, sobre el 50% de los bienes. ¿Vamos en números? Vamos a usar el mismo ejemplo. Tenemos una masa de 200.000 pesos, tenemos un 50% entonces de los bienes de la comunidad que representan 100.000 pesos. ¿Qué escala del 2 nos corresponde aplicar? En este caso nos corresponde el porcentaje del 20%, que nos representa entonces el 20% de 100.000, 20.000 pesos. Veamos. Estos 20.000 pesos, lo que están haciendo es fijarnos la regla de distribución, de cómo, la base del cálculo, el importe sobre el cual vamos a efectuar el cálculo. La norma nos dice que para el vencedor corresponden el 70% del valor determinado por la escala del 2. Entonces, si la escala del 2 me fija un importe de 20.000 pesos, yo esos 20.000 pesos debo aplicarle ese parámetro, esos 70% que determina la ley, que en este caso van a ser 14.000. ¿Qué pasa con el perdedor? El artículo 3 dice que los honorarios del perdedor serán el 70% de los honorarios del vencedor. Es decir, si el vencedor tiene, por la primera aplicación de las escalas, 14.000 pesos, yo debo aplicarle a esos 14.000 pesos un 70%, ¿sí? Que me da 9.800 pesos. Yo les he dicho, hay muchas otras formas de sacarlo. El doctor Fornetti saca otros tipos de porcentuales. Yo he tratado de buscar porcentuales que lleven una forma de sacar las cuentas, que lleven una línea lógica de razonamiento, para que sea más fácil llegar en cualquier supuesto que se encuentren en la ley de honorarios, no solamente en materia de familia. Este sistema se puede aplicar para un montón de otros supuestos previstos en la norma. Ahora bien, uno de los requisitos para la formulación, para la petición del divorcio, tiene que ver con la propuesta reguladora del régimen de responsabilidad parental. Entonces, en el régimen de parentalidad también tenemos previsto, ¿qué tiene previsto el Código de Fondo? El Código de Fondo tiene prevista la celebración de la audiencia del 438, por el cual las partes podrían ponerse de acuerdo respecto a este régimen de parentalidad en caso de que medien discordancia las distintas propuestas formuladas. Si me de acuerdo, y no vamos a tener mayores problemas. Al momento de dictar la sentencia de divorcio, entonces, en caso de que haya acuerdo total o parcial, el juez no solamente se va a tener que pronunciar sobre las costas del divorcio, del divorcio. Después, y que no haya bienes. Ahora, si hay bienes, tendremos que fijarnos también por las costas del divorcio cuando hay bienes. Y además deberá pronunciarse sobre cada ítem que contenga la propuesta reguladora. Es decir, por el cuidado personal, por el régimen de comunicación, por el tema de alimentos, conforme los distintos incisos del artículo 9 bis, del inciso 1 y los distintos apartados. Veamos entonces. Si me de acuerdo en el cuidado personal, deberá regular 2 JUS. Y además, si hay un régimen de comunicación, deberá regular 2 JUS más. Y además, si me dieron acuerdo en materia de alimentos, deberá regular los alimentos conforme lo determina el inciso I.4, con la escala del 2. Ya lo vamos a ver más adelante, no me voy a detener acá. ¿Qué pasa si no hay acuerdo? Si no hay acuerdo, no corresponde la regulación de honorarios. ¿Por qué no corresponde la regulación de honorarios? Primero, porque la regulación prevé estos 3 JUS que se prevén por el divorcio, o en su caso, en materia de bienes, están incluidos la previsión de la audiencia del 438. Por más que a veces en la práctica la audiencia se realice después de haber dictado el divorcio, se considera incluida, no corresponde la regulación de honorarios. Sumado a esto, la ley determina que debe iniciarse o darse curso estas reclamaciones por vías separadas, por una vía por la tramitación de un juicio posterior, y de la tramitación de este juicio posterior surgirán honorarios. Veamos, entonces, si hay acuerdo o hay acuerdo parcial. La última parte, el último párrafo del inciso I del artículo 9 bis señala la forma en la que debe distribuirse esto. Y cambia, se aleja de la escala del 2. Tiene una forma de distribución propia al determinar el monto, ¿sí? Entonces dice,
La suma resultante se dividirá entre los profesionales de ambas partes. Quiere decir que si por el régimen de comunicación o el régimen de cuidado, siempre van a ser 2 JUS. 2 JUS por cuidado, 2 JUS por régimen de comunicación. Pero 2 JUS. Esos JUS nos lo tenemos que dividir entre el abogado de la parte actora y el abogado de la parte demandada. No importa cuántos abogados representen a la actora ni cuántos abogados representen a la demandada. Eso es una distribución interna. La distribución por parte, actor y demandado, se hace sobre los 2 JUS. ¿Cómo se distribuye? Y bueno, si hay un acuerdo y nada dice el acuerdo, se presume que son en orden causado. Esta disposición del orden causado también tiene que ver con criterios jurisprudenciales muy asentados por el cual manifiestan que ambos progenitores tienen un interés en el cuidado de sus hijos. Y tienen muy en cuenta también cómo se han comportado en el desarrollo del proceso. Porque, y cuán diligente ha sido. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es evitar los abusos en el derecho. Si hay un abuso en el derecho, queda condenado en costas. Si hay un acuerdo por el cual el demandado soporta la costa, el demandado soporta la costa. Ahora, digo el demandado y no el elementante, ¿sí? Porque acá juegan otros principios rectores que tienden a atenuar este criterio objetivo de distribución de costos. En materia de alimentos, el importe total determinado por el inciso I.4, que ya vamos a ver, al efectuar este cálculo de honorarios por estos 2 años de alimentos, cuando determinamos este monto, este es el monto que se divide. No se aplican las reglas generales del 2. No, el monto a dividir es el que surja de efectuado el cálculo. Si hay un acuerdo transaccional o un convenio regulador, como estamos acá en presencia, tenemos libre disposición de las partes. Ante el silencio, las costas recaen sobre el obligado al pago de alimentos. Digo obligado al pago de alimentos y no digo padres, porque hay casos en que los obligados al pago de alimentos son las madres, y creo que en esto es muy importante empezar a tener una perspectiva de género real e igualitaria, que es a lo que se propugna. Es decir, a lograr una igualdad en la participación de la crianza y de propiciar los alimentos por ambas partes. Y en no desmerecer a la mujer como tal, porque muchas veces las mujeres podemos ganar muchísimo más que los hombres. Por eso digo, las costas y no querer ejercer un rol materno como se pretende imponer. Estas son cuestiones propias de cada familia. Es importante tener esta visión, por eso decimos costas al obligado. Ahora bien, acá estamos en presencia de un acuerdo. Ante el silencio, principios generales. Si no, libre disposición de las partes. ¿Qué pasa si no hay acuerdo? Si no hay acuerdo, como ya dijimos, vamos a tener que hacer un proceso posterior, ya sea de cuidado personal, ya sea de comunicación, ya sea de alimentos. Los honorarios resulta. ¿Cómo sigue este último párrafo del inciso I4? Dice, la suma resultante se va a dividir en los profesionales de ambas partes de la siguiente forma: 70% para el vencedor, 30% para el perdidoso. Por ejemplo, en materia de comunicación, que son 2 JUS, actualmente 2 JUS son 57.122 pesos, como estoy dando en este ejemplo. Este es el total de honorarios a repartir entre los profesionales de la parte actora y los profesionales de la parte demandada. Entonces, estos 57.122 pesos le aplico un 70% y ahí tengo los honorarios del vencedor, y la diferencia, o el 30%, va a ser los honorarios del perdidoso. Esto y solo esto. Si fueran en orden causado será un JUS para un lado y un JUS para la otra parte. Pero nunca 3 JUS, 2 JUS y medio, 4 y un cuarto, salvo que la sentencia determinara un crecimiento, ¿sí? Porque ya sabemos que estos son honorarios mínimos. Ahora, ¿cómo funciona esto en los alimentos? En los alimentos, la ley establece una serie de parámetros. Primero, el cálculo se efectúa por 2 años de alimentos, es decir, por 24 meses. Pero para poder efectuar el cálculo,
necesitamos tener entonces la base sobre las cuales practicamos. Hay bases que son muy sencillas de obtener. Por ejemplo, cuando se ordena el pago de alimentos mediante un porcentaje sobre el bono de sueldo, del obligado al pago de alimentos. ¿Cómo lo calculo entonces? Voy a calcular si condenaron a un pago de alimentos del 30% del bono, voy a tomar el último bono, no es necesario que busque 24 bonos, tomo el último bono. Sobre ese último bono, no tomo el neto que le están pagando, sino tengo que tomar el bruto y deducir las obligaciones que por ley tiene. Porque el obligado puede tener créditos sacados, y esos créditos no tienen por qué perjudicar el cálculo de honorarios. Entonces lo tomo sobre el último bono y sobre el sueldo, no el neto, sino el sueldo una vez deducidas las obligaciones, las responsabilidades legales. También puede suceder que en el convenio de alimentos se establezcan cuotas escalonadas. Ya la jurisprudencia ha sostenido que para poder determinar el valor debe efectuarse un promedio de estas cuotas y obtenido esa cuota promedio, esa cuota de alimentos promedio, se multiplica por 24 y se aplica la escala del 2. Perdón, no se aplica la escala de 2, se aplica la distribución 70-30 o costa por soborno. ¿Qué pasa con las costas en especie? Con las costas en especie también vamos a necesitar, al igual que con los bienes, determinar el valor de estas especies. ¿Cuáles son las cuotas en especie? Y, por ejemplo, obra social o prepaga, cuota escolar, cuota del club. Bien, tenemos que traer al proceso cuánto cuesta esa mensualmente, por un mes, esa prepaga, o esa cuota escolar, o esa cuota del club. Constituido cuánto se gasta totalmente en dinero y en especies, en caso que hagan una cuota mixta, ahí vamos a sacar por 24 meses y vamos a hacer la distribución. ¿Qué pasa con los aumentos de cuota alimentaria? Con los aumentos de cuota alimentaria no se calcula sobre la cuota que se fija del aumento. Es decir, si yo tenía un convenio de 700 pesos y me fijan 1.000 pesos de cuota, mis honorarios no se van a calcular sobre 1.000, se van a calcular por la diferencia, es decir, 300 pesos, 1.000 menos 700. Esos 300 pesos los multiplico por 2 años y ahí efectúo el cálculo. Aplico la escala del 2 y la regla de distribución. Ahora, ya que nombro el aumento, ¿cómo es el cálculo? Siempre es por 2 años, se hace una diferenciación de medidas precautorias, se hace una diferenciación de incidentes. No, la norma dice en todos los casos. Así que en todos los casos, sean alimentos provisorios, sean incidentes, sean medidas precautorias, sean alimentos definitivos, se calculan con este procedimiento, porque no hay distinción. Al respecto de los incidentes, antiguamente llamados de aumento o de disminución, o de cesación de alimentos, ya lo dijo la Corte. En la ley anterior, en la normativa anterior, no la 3641, creo que era 1040 la norma. Ahí ella dijo, y surge de aplicación, que en realidad acá no estamos en presencia de incidentes frente a un aumento o un cese. Lo que estamos dando es un proceso completo que cambia una situación jurídica, no es un simple incidente. Ahora, en materia de alimentos provisorios, yo sí creo que podría efectuarse una regulación en forma de incidente, ¿cuándo? Cuando se haga origen a un alimento definitivo, dentro de la tramitación de este alimento definitivo se peticiona un provisorio, variándose de todas las pruebas que se han incorporado en este proceso. En estos casos se da vista la contraria y a veces se practica o no la audiencia prevista para los provisorios. En realidad, entonces, acá estamos en presencia de una actuación netamente incidental. Al estar dentro de una actuación netamente incidental, yo sí creo que corresponde la aplicación del artículo 14 para los incidentes como forma de reducción. Precisamente, no tenemos un proceso complejo, no tenemos un proceso diferente y tenemos un incidente dentro de otro expediente. Existen numerosos tribunales, o varios tribunales, en donde aplican este criterio. La Cámara ya ha dicho en todos los casos en donde se regulen alimentos. Hay que ver cómo funciona. Veamos lo que le expliqué recién en números, ¿sí? En números, por ejemplo, si los alimentos mensuales fueron 10.000 pesos, estos 10.000 pesos
alimentos mensuales sean dinero, sean compuestos en especies, alimentos completos. Estos 10.000 pesos se multiplican por 24, nos va a dar 240.000 pesos. Le vamos a aplicar la escala del artículo 2 que corresponda, es decir, a estos 240.000 pesos los vamos a dividir por un JUS. En este caso da 8 JUS, aplicamos la escala del 20%. Esto nos da honorarios de 48.000 pesos. Este es el monto o el neto total sobre el cual vamos a distribuir entre los distintos profesionales los honorarios. Entonces, este último párrafo del artículo 9 bis, ¿qué me dice? Me dice que al vencedor le vamos a pagar un 70%, es decir, 33.600. Y al perdedor le vamos a pagar la diferencia, le vamos a pagar 14.400 pesos. No es que vamos a aplicar la escala del 2 y la regla de distribución de la prueba del 2 y del 3. No, el monto queda fijado y sobre eso se distribuye. ¿Qué pasa en alimentos? Ya hemos dicho, entonces la regla es que el obligado al pago es el alimentante. El alimentante, independientemente que se allane o independientemente que al contestar la demanda se sentencie, que al sentenciar se sentencie por la suma propuesta por él. Precisamente lo que se quiere es evitar llegar a los juicios de alimentos. Es por eso que se pone esta sanción. Pero hay una excepción, porque la ley no tolera el abuso. La excepción está dado cuando el peticionante haya hecho un ejercicio abusivo de este derecho a peticionar, en cuyo caso se podrá condenar en costas. Pero ojo también que en la regla de la distribución de las costas también valen el cuidado alternado. Porque en este caso no está el alimentante en cabeza de uno solo, el alimentante está en cabeza de los dos. Otra cosa, y ya para esto finalizando la exposición, quiero recordarles que el artículo 40 del Código Procesal Civil determina la apelabilidad de los honorarios. La apelabilidad de los honorarios no genera costas de ningún tipo. No hay que pagar tasas judiciales, ni tampoco por perder en esa apelación se nos imponen costas judiciales. Sin embargo, es un error muy común que no se funden los agravios al peticionar la apelación. Es requisito del artículo 40 que la apelación sea fundada, y sea fundada en primera instancia. Es decir, el antiguo escrito apelo y después fundo en segunda instancia, ya lo que va a provocar es la deserción del recurso por no haberse fundado. Recuerden entonces que cuando apelan, fundan. ¿Y en qué funda? Bueno, en todo lo que está dispuesto en la ley arancelaria y en todo lo que hemos hablado hoy. Muchas gracias, fue un poquito largo, espero que les haya servido y que haya sido claro. Sobre todo claro. Bueno, gracias, doctora Milanese. Vamos a ver, hay unas preguntas acá en el chat. Pregunta la doctora Ferroni, ¿cuál es la base cuando la sentencia de división de la comunidad de bienes determina que los bienes son propios? Es decir, que no hay bienes gananciales. No hay base, no hay bienes. Los bienes tienen que ser gananciales, porque si no, no estás partiendo nada. Bien. Ese es el tema. Por eso insistí tanto en que se consideraran los bienes gananciales. Bien. Después tenemos un aporte de la doctora Holguín que dice, entiendo que por el artículo 2, el monto que debe tomarse a los fines de determinar el porcentaje arancelario a aplicar es el monto del juicio, es decir, el monto de condena en la sentencia de primera instancia, aun cuando se trate de regular por la labor en la alzada. ¿Es el monto? No, depende. Si en alzada te confirmaron el monto de primera instancia, te van a regular por ese monto. Si no, te van a regular por el monto de alzada. En eso cambia. Y otra cosa es el monto pretendido en la demanda y otra cosa es el monto constituido en la sentencia, el monto sentenciado. Siempre va a ser sobre el monto sentenciado. Bien. Bueno, no sé si alguno de los participantes quiere activar el micrófono y hacer alguna pregunta o no hay más preguntas en el grupo. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Claudia Ferroni. ¿Me escuchan?
Sí, Sí, buenas hola, tardes, doctora. doctora. ¿Se escucha? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, doctora. Muy clara su exposición. Pero la pregunta, bueno, no sé si la hice bien. Lo que yo quería preguntar es que en ese caso, ¿qué regulación corresponde? Porque si la base imponible son los bienes gananciales y se determina que no hay bienes gananciales, igual alguna regulación tiene que tener ese proceso. Sí, Esa claro, era por mi el pregunta. divorcio. Sí, claro, por el divorcio. Si vos preguntás por el divorcio van a ser prejuz, porque no tenés bienes. No, pero yo me refiero, por ejemplo, que se haga un proceso en donde las partes, un proceso de liquidación de la comunidad de bienes, donde las partes, cada uno o una de las partes invoca que hay ciertos bienes gananciales y se determina en la sentencia que no existían en realidad, que esos bienes estaban mal calificados por quien inició la demanda de liquidación de la comunidad y los bienes son propios de la otra parte, por ejemplo. Ese sería el Bien. supuesto a pensar. Yo entiendo que en ese caso lo que tenés es un juicio sin monto, porque lo que no tenés es bienes. O sea que se Entonces lo regula vas por a el tener que artículo regular 10. por el artículo 10, que es de aplicación en familia el artículo 10 también. Bueno, quería saber cuál era su opinión. Gracias, muy De amable. nada. Claudia, acá tengo una pregunta que me mandaron por privado que me parece que está muy buena. En la regulación en cuanto en el doble carácter, si la demanda se inicia, digamos, por derecho propio, como el caso que citaste, con el patrocinio letrado, pero el resto del proceso se continúa con presentaciones por el abogado como representante en todos los actos. ¿Corresponde regulación por el doble carácter? Y va a corresponder la regulación conforme el acto en que se haya actuado por doble carácter. O sea, por la demanda no te van a regular por doble carácter, pero por el resto de las actuaciones sí. Sí. Eso lo tenés en el artículo 21 de la ley arancelaria. Bien. Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, entonces, muchas gracias, Claudia, la verdad que clarísimo, muy buena. Y muchas gracias a todos por estar y por participar. Los esperamos con el doctor Fornetti el miércoles, encontramos nuevamente el miércoles con la exposición del doctor Fornetti en cuanto a los honorarios en recursos e incidentes. Muchas gracias a todos. Chao, hasta luego.